en esta tarde y vamos a estar siguiendo, meditando lo que estuvimos viendo la semana pasada, que estábamos hablando de el mensaje de 10 pasos para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Sí era que llamaba así? 10 pasos para testificar del Evangelio. Y hablamos creo que hablamos de cuatro pasos de la semana pasada. Primero, que decíamos que testificar produce gozo. Luego también hablamos acerca de quién era yo. Si era el segundo punto, quién era yo, si no estoy mal. Luego hablábamos acerca de que tengo una promesa de vida, que el Señor nos ha dado la promesa de que nosotros tenemos vida eterna, ha prometido vida en abundancia, vida eterna, nos ha prometido que un día nos resucitará de entre los muertos al sonido de la final trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Luego, ¿cuál fue mi actitud frente al Evangelio? Creo que hasta ahí vimos la semana pasada cuál fue mi actitud frente al Evangelio, y hoy vamos a seguir viendo entonces el siguiente punto ahí en Hechos 26, capítulo 26, cómo fue mi encuentro con Cristo. Estamos hablando de cómo, primeramente, que testificamos, cómo testificar acerca del Evangelio. Hablamos de testificar produce gozo. Hablamos de quién era yo antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Hablamos también de que cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, entonces tienes promesa de vida. El Señor ha prometido que el que a Él tiene, Él no le echa fuera. Él dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia, y que el que cree en Él, Él lo resucitará en el día postrero. También, ¿cuál fue mi actitud frente al Evangelio? Y ahora es, ¿cómo fue mi encuentro con Cristo? Todos nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, teníamos una forma de vida que para algunos le parecían que era buena, le parecía que estaba obrando bien. Inclusive nosotros muchas veces, cuando mantenemos una vida disipada, una vida loca, como dice aquel cantante Ricky Martin, una vida que vamos de mal en peor, a nosotros parece que estamos haciendo bien. Creemos que lo estamos haciendo bien y no nos alcanzamos a dar cuenta de qué tan errados estamos, que el camino que a nosotros nos parece derecho, porque todo camino al hombre le parece derecho, pero que su fin es un camino de muerte, que vamos derechitos, camino derecho, sí, es un camino derecho, pero un camino derecho a la muerte. O sea que cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos alejados de Dios, y cada día, cada momento que va pasando es cada vez más lejos de Dios, cada vez más separado de Dios. Ahora, hay algo bien interesante, es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. El Señor a nosotros nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, pero no solamente a unos cuantos, no solamente a unos privilegiados. Es que el Señor ya me tenía predestinado a mí antes de que naciera para que me salvara, ya me había predestinado, pero aquí al vecino lo predestinó para que se condenara. Eso es una mentira del diablo, porque si Dios crea gente, a unos para que se salven y a otros para que se condenen, entonces el Dios de la Biblia no es un Dios justo. Porque Él, ¿para qué? Entonces, ¿para qué va a venir Jesucristo? Si ya nosotros estamos predestinados para ser salvos, por demás murió el Señor. Pero toda la humanidad, Dios la creó, Dios la predestinó, Dios quería que todos fuéramos salvos, que andáramos con Él,
pero nosotros tomamos la decisión equivocada. El Señor dice en su palabra, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué? La bendición para que te vaya bien. O sea, el Señor no nos fuerza. El Señor no te dice, no, es que tienes que caminar por acá, es que ni te amarra y te lleva. No, el Señor te dice, ahí están los dos caminos. No hay sino dos. No hay camino intermedio. Tú vas por un camino y en un momento el camino se bifurca. En un momento el camino, el Señor dice, parados en los caminos y averiguar, preguntar por cuál es la senda antigua, la senda que Dios trazó, el camino que el Padre trazó, que se llama Adonai Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el Señor dice, paraos y preguntar por la senda antigua. Dice, mas no quisisteis. No quisieron, se han endurecido. Y como se han endurecido, entonces se han apartado. Pero el Señor siempre ha estado allí, extendiendo sus brazos, llamándonos con cuerdas de amor, nos ha traído, nos está diciendo, mira, aquí estoy. Yo quiero que tú me recibas en tu corazón como mi único y suficiente, como tu único y suficiente Salvador. Yo vine para entregar mi vida, para salvarte a ti de las garras de Satanás. La decisión la tomo yo. Ahora, mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 26, versículo 12 al 15. Voy a mirar, yo quiero que tú mires tu Biblia, si lo alcanzas a leer ahí, pues lo puedes mirar, pero si no, toma la Biblia y vas mirando a ver si lo que está escrito es así. Dice el capítulo 26, versículo 12 al 15 de la siguiente manera. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, ¿a quién le está hablando Pablo? A Agripa, ¿se acuerda? Está con Agripa. Ahora, ¿ocupado en qué estaba Pablo? En perseguir a la iglesia. En eso estaba ocupado. Ese era su oficio, ese era su trabajo. Ocupado, dice aquí, en esto iba yo a Damasco con poder y en comisión de los principales sacerdotes. Gloria a Dios, son los principales sacerdotes los que lo mandan. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate esto, este pobre hombre sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros, no cayó él solo, cayeron todos de rodillas allá, en tierra. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Yo no sé si cayó de rodillas o cómo cayó, pero en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta ahí voy a parar. Mira, interesante. Pablo iba con un grupo de personas ocupado en el oficio, en el noble oficio de la Santa Inquisición. No existía la Inquisición, pero era una Inquisición hebrea, no era la Inquisición católica romana. Tenía el mismo oficio, ocupado en esto iba, a coger a los cristianos, a coger a aquellos del camino, a los que proclamaban que Yahshua es el Mesías, a los que proclamaban que Jesucristo es el Señor. A esos iba yo a llevarlos cuando, mira, imagínate esto, él va en camino en esto, cuando se le aparece el Señor, cuando ve una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate esto, si nosotros no podemos mirar el sol, ¿cómo sería esa luz? De tal manera que cuando Pablo ve esa luz, cae al suelo, con él los que en él estaban, yo no sé si todos alcanzaban a ver la luz, pero cayeron al suelo y Pablo quedó ciego. Es que con un resplandor de eso, cualquier resplandor de eso le quema la retina. Quedó ciego, cayó ahí. Y dice que escuchó una voz que le hablaba ¿en qué? En lengua hebrea.
O sea que hay una parte donde habla que los que con él estaban escucharon la voz, pero no entendieron nada. Quiere decir que los que iban con él o no eran judíos o no hablaban hebreo. Es que nosotros no podemos creer, no, es que todos los judíos hablaban hebreo. No, había muchos judíos que no hablaban hebreo. Eran pocos los judíos que hablaban hebreo. La gran mayoría de los judíos, como todo el imperio romano, hablaban griego. Por eso era que la palabra de Dios que el pueblo leía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo del apóstol Pablo, era la que nosotros conocemos como la Septuaginta o la traducción de los 70. Era un Tanakh, una Biblia traducida al griego. Esa era la Biblia que leían ellos. Esa fue la Biblia que leyó nuestro Señor Jesucristo. La Septuaginta era una Biblia en griego. Para aquellos que andan diciendo que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, entonces para que se arrepientan y quedan en el Señor Jesucristo. Porque si ni siquiera se leía en hebreo, sino en griego. Y estos judíos, porque seguramente eran judíos, que iban con Pablo, no entendieron, quiere decir que no todos hablaban hebreo. Pablo entendió porque él sí había hablado hebreo. ¿Por qué hablaba Pablo hebreo? Porque era judío, los otros también eran judíos. Porque los papás eran judíos, los papás de Jesús también, los padres de Jesús también eran judíos. Él hablaba hebreo. Porque fue instruido en el Tanakh, fue instruido en las Escrituras. Él fue a la universidad y allí ese maestro llamado Gamaliel le enseñó las Escrituras en hebreo. Eso era un privilegio que no todos tenían. Ahora, no importa cómo fue, pero la razón es que Pablo estaba muy ocupado, como muchas personas hoy por hoy están ocupadas en este trajín de perseguir a los cristianos. No solamente vamos a hablar de los musulmanes que persiguen, que matan y acaban, ¿cierto? También tenemos que hablar con de los pueblos comunistas que persiguen a los cristianos, que quieren callarlos, pero no solamente los pueblos comunistas. Ahora, en estas tierras, en este hemisferio occidental en el que nosotros estamos, no solamente en Canadá, no solamente en Estados Unidos, sino en toda América, nos quieren callar. No quieren que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio. ¿Sabían eso? No, ellos no quieren, porque dicen, ok, muy bien, aquí hay libertad religiosa, pero cuidado con lo que usted predica, porque si usted lo que predica va a ofender a otros, escucha esto, si lo que usted predica ofende a otros, eso se llama un crimen de odio. Y eso tiene cárcel. Cuidado con lo que predica. Entonces, a nosotros también nos quieren amordazar, también nos quieren callar la boca. No quieren que hablemos el mensaje del Evangelio porque ese es el trabajo de Satanás. Satanás te dice, no prediques, no puedes hablar. Habla lo que yo te permito hablar. Pero, por eso el apóstol Pablo dice, ¿a quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? Si todavía quisiera agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Aquellas personas que predican o enseñan lo que el Estado les permite enseñar son personas que están buscando agradar al Estado. Están procurando agradar a los hombres. Nosotros predicamos lo que la Biblia dice. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo persiguiendo la iglesia. Pero así como Pablo estaba persiguiendo la iglesia, así como tú y yo perseguíamos la iglesia, hermano, yo no perseguía la iglesia como si le ocurre. Si la perseguíamos. El solo hecho de ser enemigos del evangelio ya nos hace perseguidores de la iglesia. Yo no quiero escuchar ese mensaje. Ese mensaje no lea la Biblia porque la Biblia lo vuelve loco. Así me decían a mí, no lea la Biblia lo vuelve loco. Le decía yo, si estoy loco pero de contento. Porque la Biblia me ha mostrado el camino
la verdad y la vida. La Biblia me ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Es gracias a la palabra de Dios que ahora yo tengo libertad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo no hubiera tenido acceso a la palabra de Dios, si tú no hubieras tenido acceso, o la persona que te predicó, me predicó a mí, no hubiera tenido acceso a la palabra de Dios, nunca me hubiera podido decir, Cristo te ama. Arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos y busca al Señor. No hubiera podido. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué Cristo iba a hablar? ¿Del muñeco que tienen en las entradas de ciertos templos? ¿Del muñeco que ponen en las montañas? Un muñeco que no oye, ni ve, ni entiende. A eso le llaman Dios, a eso le llaman Cristo, a eso le llaman Jesús. Por eso es que los judíos dicen los cristianos son unos idólatras y los idólatras no pueden agradar a Dios. Definitivamente, el que adora un muñeco, llámelo como lo llame y tenga la figura que tenga, es un idólatra. Entonces, aquella persona que cuando nosotros rechazamos el mensaje del evangelio, estamos rechazando la palabra de Dios, estamos siendo enemigos y perseguidores. Pero cuando nosotros estamos persiguiendo, cuando nosotros estamos atacando la iglesia del Señor Jesucristo, estamos atacando a Jesucristo mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, Él se nos para en medio del camino. Tú no lo buscaste a Él, Él nos buscó a nosotros. Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no lo buscamos a Él. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que el amor de Dios, dice que se manifestó no en que nosotros lo hubiéramos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Él se para al frente tuyo y te está diciendo, fulano o fulana de tal, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hemos venido en contra de la palabra de Dios. Dios nos ha hablado. Nosotros hemos endurecido nuestro corazón hasta tal punto que no queremos escuchar. Pero viene una luz del cielo. Viene el poder, la gloria de Dios. Nos ilumina el camino y nosotros hemos caído a los pies de Cristo. Yo no sé cómo llegaste tú a los pies de Cristo. Yo no sé cómo aceptaste tú al Señor Jesucristo. Yo no sé si tú estabas muy bien en todos los sentidos, bien económicamente, bien de salud, bien con esto, bien con lo otro, nada me hacía falta, todo lo tenía bien, entonces no necesitaba a Jesucristo. Pero estoy convencido que nosotros, a pesar de que creíamos que estaba todo bien, teníamos un vacío en el corazón, que lo llenábamos con cosas que no lo podían llenar. Era una cisterna rota, una cisterna que no retiene agua. Pero en el momento en que nosotros tenemos el encuentro con Cristo, nosotros caemos de rodillas ante la presencia del Señor. Por eso es que nosotros nos postramos. Uno no se postra delante de Dios porque Dios te obliga a que tú te postres delante de Él. Yo no me postro delante de la presencia de Dios porque Dios me dice, tienes que postrarte, eres mi vasallo. ¿O sí? No. ¿Por qué nos postramos? Por amor, por agradecimiento. Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos con ese Cristo que murió, que salió al encuentro y que nos dice, ¿por qué me persigues? ¿Cómo fue mi encuentro con Cristo? El encuentro de Pablo con Cristo es que el Señor se le puso en la mitad del camino, lo llamó y lo llamó al arrepentimiento. El Señor nos llama a todos nosotros a que nos arrepintamos.
a que hagamos teshuvá, a que volvamos nuestros ojos al Señor, que deje el hombre impío su camino y se vuelva a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, pues tenemos que entender que nosotros podemos, ¿cómo testificar? ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo llegaste a los pies de Él? ¿Cómo el Señor se te apareció a ti? ¿Cómo era tu actitud? ¿Quién eras tú? ¿Cierto? ¿Cómo es tu actitud frente al Evangelio y cómo es el encuentro tuyo con el Señor? Aquí estamos hablando de lo que pasó Pablo, pero esto que estaba viviendo Pablo tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra vida, de quiénes éramos. Celosos de una religión, quizás celosos de una religión, quizás celosos de una filosofía. No, es que yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque yo creo en que el hombre evolucionó. Yo no creo en Dios porque creo que el hombre apareció de repente, así como nada, una explosión, el Big Bang. No sé qué explotó, ni por qué explotó, ni de dónde salió, pero no creo en Dios. Pero no pueden sustentar de dónde salieron las cosas. La Biblia me dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra está sobre una vacía. Me cuenta cómo Dios creó todas las cosas de lo que no existía. Y es más fácil para mí poder creer en el Señor. ¿Cómo fue mi encuentro? ¿Qué era lo que yo creía antes del Señor, al aceptar al Señor Jesucristo? ¿Y cómo es mi vida ahora en Cristo? Ahora voy a seguir. Aquí sigue del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pablo está allí y sigue persiguiendo, se encuentra con el Señor, y versículo 16 al 18 dice de la siguiente manera, pero levántate. Voy a leer un poquito el 15. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. El Señor Jesucristo nos levanta. El Señor Jesucristo te levanta. El Señor Jesucristo te saca del lodo y del muladar. Te endereza tus pies. Pone tus pies sobre peña y pone en tu boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tiene un encuentro. Nosotros tenemos un encuentro personal con Dios. Tú tienes un encuentro personal con Cristo. Todos nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador, hemos tenido un encuentro personal. Esto no es un encuentro casual, esto no fue por casualidad, sino porque Dios quiso que tú le conocieras. Y Dios se ha presentado frente a todos los hombres. Quiere que Dios quiere que todos los hombres le conozcan, que todos los hombres le reciban y que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor Jesucristo dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso está en Mateo 24, verso 13, que si no me equivoco, 13 o 14. Será predicado este mensaje, este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los conozcan. Aquel que le reciba, aquel que le acepte, aquel que desee que el Señor le limpie su pecado, le cambie su vida, entonces va a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque el que no tiene a Cristo está en tinieblas. El Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que está en tinieblas no sabe con qué tropieza.
Cristo ha venido a iluminar nuestro camino, ha venido a iluminar nuestra vida, ha venido a guiar nuestros pasos para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios el Padre. La Biblia me dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es a través de la palabra de Dios, es a través de Cristo que nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Por eso el Señor dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Escucha esto, la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, no por las obras, por la fe, no por lo que haces. Por la fe, no por lo que tú piensas, es por la fe que es en quién, en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua Mashiach, en la fe en el que murió en la cruz, el que derramó su sangre para salvarnos a nosotros, el único que tiene sangre tipo LTP, sangre que limpia de todo pecado. Es la única sangre que te limpia a ti de todo pecado. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tomó el acta de los decretos que te era contraria, que me era contraria, y la anuló clavándola en la cruz. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo tomó el acta de los pecados que te era contraria, la clavó en la cruz, la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Cuando Satanás salió corriendo, porque es que el Señor le exhibió públicamente a las potestades y a los principados, cuando Satanás salió corriendo, lo digo yo, lo pienso así, y cogió el acta de los pecados que te era contraria, que el Señor exhibió allí en la cruz del Calvario. Cuando Satanás fue a mirar el acta, ¿sabe qué pasó con el acta? Estaba limpia, borrada. Satanás, mira, aquí está el pecado, pero ¿dónde? No sé, ahí estaba, se borró, pero ahí estaba, yo sé que ahí estaba. Si no está, no existe. Si no está, no existe. Si la sangre lo borró, lo siento mucho, pero tú no tienes potestad sobre esa vida. Esa vida pasó del reino de las tinieblas, pasó de la potestad tuya a ser hecho hijo de Dios, reconciliado con Dios a través de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Y para que podamos entender, dice la palabra del Señor, mas vosotros, no, aquí no, estoy, primero Colosenses 1, 12, 14. Primero Colosenses 1, 12, 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos sacó del reino de las tinieblas, nos llevó al reino de la luz, que es el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados por su sangre y el perdón de pecados. Y luego Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, eso no lo sabemos de memoria, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, está hablándole a los gentiles, no a los judíos, porque los judíos se consideraban el pueblo de Dios, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y no soy como ese cochino pecador que anda por ahí emborrachándose y adulterando y fornicando y drogadicto y miserable. Ahora, Señor, te doy gracias. No, porque me estoy justificando a mí mismo. Señor, gracias, Señor, por quien tú moriste, Señor. Sabe que está en tinieblas, Señor, pero tú me has mandado a hablarle de tu amor y de tu misericordia, sacarlo del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, donde estaba sumergido conmigo, pero así como me sacaste, Señor, que lo puedas tú sacar a él. Somos llamados a proclamar un mensaje de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Tengo que hablar mi testimonio, cómo fue mi encuentro con Cristo. Pero que ese testimonio pueda servir para sacar a otros de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Porque es que Satanás está gobernando el mundo. Satanás gobierna a este mundo, él es el príncipe de este mundo, a él le fue dado esto, porque cuando Adán pecó con su pecado, con su desobediencia, le dijo a Satanás, como le obedeció a Satanás, le dijo, aquí te doy el título de lo que a mí me pertenecía. A mí me habían dado todo esto, pero como te lo he vendido, tómalo, ahora es tuyo, y con lo que te doy, también mi vida te pertenece a ti. Eso fue lo que hizo Satanás, pero fue que perdió la gracia, perdió la comunión con el Señor y fue echado fuera. Pero el amor de Dios es tan grande y misericordioso que en el mismo momento en que Adán le dio el título a Satanás y Satanás se encumbró, entonces el Señor dijo, voy a poner enemistad entre ti, entre la simiente y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el calcañar, pero ella te dirá en la cabeza. Esa simiente acabará contigo y redimirá a los que se habían perdido. Esa simiente es Cristo. No hay ningún otro. Ahora, nosotros somos pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz para que proclamemos el mensaje del Evangelio a toda criatura, para que todos tengan la oportunidad de, si de alguna manera pueden hallar al Señor, encontrarlo, arrepentirse y volverse de su mal camino. Entonces estamos viendo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, obedeciendo la voz de Dios. Tenemos que aprender, yo se lo compartí ayer, a escuchar la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios. ¿Qué dice más adelante? Gloria a Dios. Allí el apóstol Pablo, entre el versículo 19 y 21, dice de la siguiente manera: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tuvo un encuentro. ¿Qué pasó contigo? Tú tuviste un encuentro. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y el Señor te dice, ahora te voy a mandar para que le abran los ojos a los que están en tinieblas. Te va a mandar para que abran a sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. Entonces es lo que hace Pablo. Dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo se convierte, se arrepiente, y ahora que se ha convertido, que se ha arrepentido, está predicando el mensaje del Evangelio. ¿En dónde comenzó? En Damasco. ¿Qué iba a hacer Pablo a Damasco? A perseguir a los cristianos, a los del camino, a los nazarenos, cogerlos y llevarlos presos. Y llega, y en vez de perseguirlos, empieza a proclamar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Tienen que arrepentirse. Él es el Mesías. Arrepiéntanse. Pídanle perdón al Señor. Vuélvanse a su mirada a Dios y conviértanse. Conviertan su vida. Es que no solamente volverse. Yo me puedo volver. Ay, Señor, pero sigo viviendo como si me da la gana. Como me parece. No. Arrepiéntanse y conviértanse. Cambien de actitud delante de Dios. Búsquenlo en el tiempo que puede ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Yahweh. Ya lo hemos dicho, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Ahora, por esta causa querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Porque predicó el evangelio. El evangelio que antes dice, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde, encontré al Señor, el Señor me salió al encuentro, el Señor me habló, el Señor me quebrantó, el Señor me levantó y el Señor me mandó a predicar el mensaje de las buenas nuevas. Entonces los judíos, los religiosos de la época, se dan cuenta que el religioso que ellos estaban utilizando para perseguir a los cristianos se convierte al cristianismo y entonces lo quieren matar. Lo quieren matar. Entonces, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios te dio a ti? Que nos dio a todos nosotros, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Toda criatura es? Toda criatura. A todo el mundo. A toda criatura. Aquí cuando está hablando de toda criatura no es a los perros, a los gatos, a los leones. No. A los seres humanos. Aquellas personas que están andando en pecado, los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es obligatorio, es mandatorio. Por eso Pablo dice, y si predico el evangelio, no tengo por qué gloriar. ¿Por qué? Porque me siento esa necesidad. Si yo soy el rey, el chacho, el paseo. A mí Dios me escogió para predicar el evangelio y vea. Entonces, como Dios me llamó, Dios me escogió, Dios se me apareció, yo vi una visión, Dios, entonces ahora a partir de hoy yo soy el que mando. Ahora todos los diezmos me los traen a mí, todas las ofrendas me las traen a mí, todas las promesas, ahora sí hagan pacto y tráiganme. No, Pablo tuvo una visión. Pablo se le apareció el Señor no solo una vez. A Pablo se le manifestó el Señor en más de una ocasión y Pablo lo único que dijo es: yo soy siervo de Jesucristo y consiervo de nuestro Señor Jesucristo, soy consiervo junto con ustedes, no soy más que ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no soy más? Porque soy simplemente un apóstol. Es que el apóstol no es el jerarca, el apóstol es el que tenía que agacharse y levantar a la iglesia. El apóstol es el que tenía que humillarse y servirle a la iglesia, humillarse delante del Señor. Ese era el trabajo del apóstol, no de los apóstoles modernos que andan, que se ponen encima, ya son los jerarcas de su iglesia y todo el mundo le rinde pleitesía. Mentiroso el diablo, porque son falsos apóstoles de Jesucristo. Dos estableció Cristo, ninguno más. Los demás son falsos apóstoles. Pero este no fue rebelde. ¿Hemos sido nosotros rebeldes a la voz de Dios? Estamos, Señor, es que yo no tengo tiempo. A mí, Señor, es que no, Señor, a mí me da vergüenza. Señor, ¿qué dirán de mí si les digo que soy cristiano? Bueno, ¿qué van a decir? Que eres un religioso, que anda predicando a un tal Jesús, que los religiosos dicen que está muerto, pero tú afirmas que está vivo. Y que te salvó y que te transformó y que te hizo una nueva criatura, que te salió al encuentro, que se te apareció a ti, que te sacó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que hizo Pablo. Yo era un enemigo y ahora he sido reconciliado con Cristo. Vamos a terminar ya casi. Entonces, bueno, aquí había una... en Hebreos capítulo 3, versículo... bueno, no sé aquí cuál es que dice. En Deuteronomio 30, del 1 al 3 dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios,
y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todas las cosas que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si obedeciere la voz, esto se lo está diciendo al pueblo de Israel, te voy a recoger. Se lo está diciendo a la iglesia, si obedeciere mi voz, te voy a bendecir. Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Señor nos llama a obedecer la voz de Dios. Amén. Voy a seguir aquí. Entonces, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Vamos a ir rápido porque se nos alarga y nos va a tocar dejarlo para la semana entrante, para empezar el otro mensaje, el otro capítulo, y entonces vamos a hacer como las 1001 noches. No. Entonces, capítulo 26, versículo 22 y 23 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mira, dice que habiendo obtenido auxilio de quién. ¿Cómo lo auxilió Dios? ¿Cómo auxilió Dios a Pablo? Del matarse. Bueno, lo querían matar. ¿Se acuerda que ya los judíos se habían conjurado? Se conjuraron de que no comerían nada. 40 judíos creo que fueron. Se conjuraron a no comer nada ni a beber nada hasta haberle dado muerte a Pablo. Se conjuraron bajo maldición. Todavía nos seguimos preguntando qué pasó con estos judíos que se conjuraron. Si se murieron de hambre o prefirieron la maldición para seguir viviendo hasta que se murieran por sí solos. Pero se conjuraron y el Señor dice en la Biblia que el Señor envió al centurión a que sacara a Pablo, mandó un ejército para custodiar un ejército, caballería y gente de infantería, gente de a pie y gente de a caballo para custodiar un hombre. Y nosotros nos había hablado que había sido que Dios le había salvado y aquí Pablo lo está ratificando. Pero dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, Dios utiliza a seres de carne y hueso para protegerte a ti por si acaso no lo sabías. Dios utiliza a los mismos impíos para que ellos te protejan a ti del poder del enemigo. El Señor puede utilizar ángeles. ¿Por qué no? Él lo hace. Él dice que tenemos ángeles alrededor nuestro. Pero el Señor utiliza a la gente, a los mismos impíos, para guardar a su pueblo. A los mismos enemigos de Dios los utilizó. Gente que no le conocía, el Señor le salvó. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1 y 3, o libro de Tehillim. Entonces, eso es lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, por tanto vamos a temblar como conejos. Sí, por tanto, temblaremos como conejos. No, por tanto, no temeremos. Las gafas me están fallando. No estoy leyendo bien. Por tanto, no temeremos aunque la tierra tiemble. Aunque venga un terremoto como el que hubo en México o como ha habido en otras partes del mundo. Aunque vengan terremotos, no vamos a temer. Aunque se nos meta un tsunami aquí, no tenemos por qué temer porque Él es nuestro amparo. Dice, y aunque se traspase el monte del corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas. ¿Sabes cómo se traspasa el monte del corazón del mar? A través de un tsunami. Tsunami llega y ¡fua! Se va al agua y después regresa y cubre todo.
Por eso que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor liberó a Pablo y el Señor te librará a ti del poder del enemigo. Así como libró a Daniel, así como libró a los 3 jóvenes que fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, así como libró a Elías, del poder de Jezabel. Así como ha librado a muchos del poder del enemigo, así te librará el Señor. Que aunque así no fuera, como dijeron estos 3 jóvenes, nosotros no nos postraremos delante de Satanás, ni doblaremos nuestra rodilla delante de nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Yo creo que ya terminamos aquí. El evangelio es locura para los que se pierden. Espero que haya terminado. Dice el versículo 24 al 26, todavía no terminamos, todavía casi. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo con palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Amén. Sigue diciendo ahí más adelante, no, hasta ahí. No se ha hecho. Hemos predicado el evangelio en las tinieblas. Estamos predicando el evangelio en lugares oscuros donde nadie sepa. Estamos haciéndolo en secreto para que no. No, ellos sabían, ellos predicaban el evangelio. Esto no se hizo a escondidas. Y el evangelio es locura. Sí, el evangelio es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los que hemos creído es poder de Dios. Porque dice ahí, 1 Corintios 1, 18, 21 al 24. Si quieres anótalo, no lo vamos a leer así. Pero dice que el evangelio, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que hemos alcanzado salvación es poder de Dios. Es poder de Dios. Para mucha gente dicen: los cristianos están locos, esa gente está deschavetada, andan predicando a un Cristo que resucitó de los muertos, dicen que Dios les habla, dicen que la palabra de Dios es la verdad, dicen que solamente en Cristo hay salvación. Están locos, porque si el mismo sacerdote de la iglesia tradicional dice que todas las religiones son buenas, porque no le hacen caso. Ustedes están locos. Pero Pablo dice: no estoy loco, sino hablo palabras de verdad y de cordura. No había persona más cuerda que Pablo. No había persona más cuerda que Pablo. No había persona que hablara con mayor claridad que Pablo. El Señor lo usó y el Señor lo llevó. Ahora sí, dice: debo exhortar a los inconversos a entregar su vida a Cristo. Estamos hablando... Yo no sé cuántos pasos llevemos. Pero ya faltan como 5 versículos. Cierto, debo exhortar a los conversos a entregar su vida a Cristo. Si tienen prisa, háganmelo saber, y entonces aquí terminamos. Amén. Gloria a Dios. Versículo 27 al 29. Es el 9, ¿cierto? Mira lo que dice. ¿Crees, oh rey Agripa? Ay, aquí está Pablo desafiando a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Sabía quiénes eran los profetas. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me haces que deje a mi hermana, que es mi esposa, y me vuelva una persona santa. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Ojalá no solamente Agripa, sino todas las personas que nos están viendo, inclusive por el internet, que no le han entregado su vida a Cristo, puedan conocerle, ser igual a nosotros, puedan decir: wow, realmente no sabía cuánto tiempo estaba perdiendo alejado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: excepto estas cadenas. Debo exhortar a los inconversos, a las personas que no conocen a Cristo, a que le entreguen su vida al Señor Jesucristo, a que lo conozcan, a que lo reciban, y que reciban de parte de Dios salvación y vida eterna.
Mira, allí si quieres, 2 Timoteo 4, 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propia pasión. La gente tiene comezón, ¿sabes? La gente quiere escuchar la palabra de Dios. Y entonces, como la gente quiere escuchar la palabra de Dios, este es un tiempo que se ha llamado un tiempo de avivamiento, donde la gente está buscando del Señor. Queremos conocer a Dios, queremos que nos hablen de Dios. Y entonces, esos maestros pecaminosos, esos supuestos maestros que se juntan conforme a sus propias pasiones y entonces empiezan a predicarles su mensaje, su evangelio. Ya tienen el negocio hecho. Toda esta gente quiere escuchar de Dios. Le voy a hablar de Dios a mi manera. Les voy a decir que Dios me hizo apóstol. Le voy a decir que yo soy profeta. Le voy a decir que tienen que mirarme a mí porque soy el pastor que Dios ha escogido para que les predique. Y entonces voy a hacer el negocio con ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Háblale la palabra de Dios, porque se están amontonando maestros conforme a sus propios pecados, que apartarán el oído de la fábula, de la verdad, y los llevarán a la fábula. Los llevan a que crean en cosas fabulosas. Dios se me apareció. Me llevó hasta el río Jordán. Me transportó hasta el tiempo de la crucifixión de Cristo. ¡Wow! Eso es glorioso, eso es poderoso. Dios se le apareció, lo llevó. Es más, me puso el Espíritu de Cristo allí. El Espíritu Santo me llenó. Blasfemias. Y la gente cree. Debo exhortar a la gente que se convierte, a los inconversos, a entregar su vida a Cristo, no al apóstol. A Cristo, no al profeta. A Cristo, no al pastor. A Cristo, no a la denominación religiosa. Es a Cristo. Porque va a llegar un tiempo en que la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que como tienen comezón de oír, entonces van a escuchar a cualquier mentiroso que anda por ahí predicándoles diciendo ese gran poder de Dios. Ya terminamos ahora sí. El oyente tomará la decisión final. Mi obligación, llevarlo a los pies de Cristo. El oyente decidirá si lo acepta o no. Entonces, ya con eso terminamos. Versículo 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Escuchó Festo el mensaje de la palabra? ¿Escuchó Agripa el mensaje de la palabra? ¿Lo escuchó Berenice? ¿Lo escucharon todas las personas que estaban reunidas? Sí, era una congregación. Era una congregación. Una congregación de inconversos, sí. Una congregación de gente impía, sí. Pero allí ellos tenían la decisión de haber dicho: Señor Jesús, te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, transfórmame. Ellos tenían, porque es que no solamente le estaba hablando a Agripa, no solamente le estaba hablando a Festo, no solamente le estaba hablando a Berenice, sino a todos los que estaban ahí. No solamente tú, sino también todos los que me oyen. Es la decisión. Tú no tienes que preocuparte si la persona, si el inconverso aceptó o no aceptó al Señor. Mi obligación es predicarle el mensaje del Evangelio. Mi obligación es decirle: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Acepta al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no lo quiere hacer, el problema no es tuyo, el problema no es mío. Si no lo quiere hacer, el problema es de él. Porque el día que esta persona vaya a la presencia del Señor, si no se convirtió, si no se arrepintió, si no aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sabrá que hubo profeta en medio de ellos. Porque el profeta es el que predica la palabra de Dios. ¿No lo quiere aceptar?
es tu problema. ¿Quieres recibirlo? Bendito el nombre del Señor, porque hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo no sé si en este momento quizás hay alguna persona que nos esté escuchando a través del internet y que no le haya entregado su vida a Cristo, pero que le quiera entregar su vida al Señor Jesucristo. Le quiera decirle, Señor Jesús, yo creo que entres en mi vida, cambies mi corazón, haz de mí una nueva criatura. Señor, perdóname y límpiame de mis pecados. Si tú haces una oración de fe como esta, creyendo, ten la certeza que Cristo va a entrar en tu corazón, va a cambiar tu vida y te va a hacer una nueva criatura. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por las personas que nos han podido sintonizar a través del internet, por los que verán este video más adelante, por las personas que le entreguen su vida a Cristo y puedan tener esperanza de vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltarte. Señor, gracias por tu palabra que hemos predicado en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada, que llegue al corazón de las personas, Señor, y que las personas que nos escuchan, que aún no han entregado su vida a ti, puedan hacerlo en este momento y decirles, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén, amados. Señor les bendiga. De esta manera vamos a quedar despedidos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor nos permita aprender de Él y llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura.